Los números simbólicos. Antes de pasar a las consideraciones que se refieren a la teoría de los ciclos cósmicos, hemos de presentar ahora algunas consideraciones sobre el papel que desempeña el simbolismo de los números en la obra de Dante, y hemos encontrado indicaciones muy interesantes sobre este tema en un trabajo del profesor Rodolfo Benini, que sin embargo no ha extraído de ellas todas las conclusiones que parecen conllevar. Es cierto que este trabajo es una investigación del plano primitivo del infierno, emprendida con intenciones que son sobre todo de orden literario, pero las constataciones a las que conduce esta investigación tienen en realidad una magnitud mucho más considerable. Según el señor Benini, habría para Dante tres parejas de números que tienen un valor simbólico por excelencia. Son 3 y 9, 7 y 22, 515 y 666. Los dos primeros números no presentan ninguna dificultad. Todo el mundo sabe que la división general del poema es ternaria, y acabamos de explicar sus razones profundas. Por otra parte, ya hemos recordado que 9 es el número de Beatriz, como se ve en la Vita Nuova. Por lo demás, este número 9 está directamente vinculado al precedente, ya que es su cuadrado. Y se le podría llamar un triple ternario. Es el número de las jerarquías angélicas y, por lo tanto, el de los cielos. Y es también el de los círculos infernales, ya que hay una cierta relación de simetría inversa entre los cielos y los infiernos. En cuanto al número 7, que encontramos particularmente en las divisiones del purgatorio, todas las tradiciones están de acuerdo en considerarlo igualmente como un número sagrado, y no creemos útil enumerar aquí todas las aplicaciones a las que da lugar. Recordaremos solamente como una de las principales la consideración de los 7 planetas, que sirve de base a una multitud de correspondencias analógicas. Ya hemos visto un ejemplo de ello a propósito de las 7 artes liberales. El número 22 está ligado al 7 por la relación 22 partido de 7, que es la expresión aproximada de la relación de la circunferencia con el diámetro, por lo que el conjunto de estos dos números representa el círculo, que es la figura más perfecta para Dante como para los pitagóricos, y todas las divisiones de cada uno de los tres mundos tienen esta forma circular. Además, 22 reúne los símbolos de dos de los movimientos elementales de la física aristotélica, el movimiento local, representado por 2, y el de la alteración, representado por 20, como Dante mismo lo explica en el Convivio. El tercer movimiento elemental es el del acrecentamiento, y está representado por el número 1000, y la suma de los tres números simbólicos es 1022, que los sabios de Egipto, al decir de Dante, consideraban como el número de las estrellas fijas. Tales son, para este último número, las interpretaciones proporcionadas por el señor Benini. A pesar de reconocer que son perfectamente justas, debemos, no obstante, decir que este número no nos parece tan fundamental como él piensa, y que se nos aparece incluso sobre todo como un derivado de otro que el autor no menciona más que a título secundario, cuando en realidad tiene una importancia más grande. Es el número 11, del cual 22 no es más que un múltiplo. Hemos de insistir aquí un poco, y diremos primero que esta laguna nos ha extrañado tanto más en el señor Benini, cuanto que todo su trabajo se apoya sobre la siguiente constatación. En el infierno, la mayoría de las escenas completas o episodios en los que se subdividen los diversos cantos comprenden exactamente 11 o 22 estrofas, algunos comprenden 10 solamente. Hay también un cierto número de preludios y de finales en 7 estrofas, y si estas proporciones no siempre han sido conservadas intactas, es porque el plan primitivo del infierno fue modificado ulteriormente. En estas condiciones, ¿por qué 11 no sería al menos tan importante de considerar como 22? Estos dos números se encuentran asociados también en las dimensiones asignadas a los extremos Volgi, cuyas circunferencias respectivas son de 11 y 22 millas. Pero 22 no es el único múltiplo de 11 que interviene en el poema. Está también el 33, que es el número
de los cantos en los que se divide cada una de las 3 partes. Solo el Inferno tiene 34, pero el primero es más bien una introducción general, que completa el número total de 100 para el conjunto de toda la obra. Por otra parte, cuando se sabe lo que era el ritmo para Dante, se puede pensar que no es arbitrario que haya escogido el verso de 11 sílabas, como tampoco la estrofa de 3 versos, que nos recuerda al ternario. Cada estrofa tiene 33 sílabas, de igual modo que los conjuntos de 11 y 22 estrofas que acabamos de tratar contienen respectivamente 33 y 66 versos. Y los diversos múltiplos del 11 que encontramos aquí tienen todos ellos un valor simbólico particular. Así pues, es muy insuficiente limitarse, como lo hace el señor Benini, a introducir 10 y 11 entre 7 y 22 para formar un tetracordio que tiene una vaga semejanza con el tetracordio griego y cuya explicación nos parece más bien embarazosa. La verdad es que el número 11 desempeñaba un papel considerable en el simbolismo de algunas organizaciones iniciáticas, y en cuanto a sus múltiplos recordaremos simplemente esto. 22 es el número de las letras del alfabeto hebreo y se sabe cuál es su importancia en la Cábala. 33 es el número de los años de la vida terrestre de Cristo, que se vuelve a encontrar en la edad simbólica del Rosacruz masónico y también en el número de los grados de la masonería escocesa. 66 es en árabe el valor numérico total del nombre de Alá, y 99 es el número de los principales atributos divinos según la tradición islámica. Sin duda se podrían establecer todavía muchas otras aproximaciones. Al margen de los distintos significados que pueden vincularse al número 11 y a sus múltiplos, el empleo que hace Dante de él constituía un verdadero signo de reconocimiento en el sentido más estricto de esta expresión. Y para nosotros es ahí donde reside precisamente la razón de las modificaciones que el Inferno ha debido de sufrir después de su primera redacción. Entre los motivos que han podido llevar a estas modificaciones, el señor Benini considera ciertos cambios en el plan cronológico y arquitectónico de la obra, que son posibles sin duda, pero que no nos parecen claramente demostrados. Pero menciona también los hechos nuevos que el poeta quería tener en cuenta en el sistema de las profecías. Y es aquí donde nos parece que se aproxima a la verdad, sobre todo cuando añade, por ejemplo, la muerte del Papa Clemente V, acaecida en 1314, cuando el Inferno, en su primera redacción, debía estar terminado. En efecto, la verdadera razón a nuestros ojos son los acontecimientos que tuvieron lugar de 1300 a 1314, es decir, la destrucción de la Orden del Temple y sus diversas consecuencias. Es interesante considerar la sucesión de estas fechas. En 1307, Felipe el Hermoso, de acuerdo con Clemente V, hace encarcelar al Gran Maestre y a los principales dignatarios de la Orden del Temple, que eran 72, se dice, y este es también un número simbólico. En 1308, Enrique de Luxemburgo es elegido emperador. En 1312, la Orden del Temple es abolida oficialmente. En 1313, el emperador Enrique VII muere misteriosamente, sin duda envenenado. En 1314 tiene lugar el suplicio de los templarios, cuyo proceso duraba desde hacía 7 años. El mismo año, el rey Felipe el Hermoso y el papa Clemente V mueren a su vez. Dante, por otra parte, no ha podido impedirse indicar estos acontecimientos, cuando haciendo predecir por Hugo Capeto los crímenes de Felipe el Hermoso, después de haber hablado del ultraje que éste hizo sufrir a Cristo en su vicario. El móvil de Felipe el Hermoso para Dante es la avaricia y la avidez. Hay quizá una relación más estrecha de lo que se podría suponer entre dos hechos imputables a este rey: la destrucción de la Orden del Temple y la alteración de las monedas. Muy ciertamente, estos son los hechos nuevos que Dante tuvo que tener en cuenta, y eso por motivos muy diferentes de aquellos en los que puede pensarse cuando se ignora la naturaleza de las organizaciones a las que pertenecían. Estas organizaciones, que procedían de la Orden del Temple y que tuvieron que recoger una parte de su herencia, tuvieron que disimularse entonces mucho más cuidadosamente que antes, sobre todo después de la muerte de su jefe exterior, el emperador Enrique VII de Luxemburgo,
cuya sede, en el más alto de los cielos, Beatriz, como anticipación, había mostrado a Dante. Desde entonces convenía ocultar el signo de reconocimiento al que hemos hecho alusión. Las divisiones del poema, donde aparecía más claramente el número 11, debían ser no suprimidas, pero sí vueltas menos visibles, de manera que pudieran ser encontradas únicamente por aquellos que conocieran su razón de ser y su significado. Y si se piensa que han transcurrido 6 siglos antes de que su existencia haya sido señalada públicamente, es preciso admitir que las precauciones requeridas habían sido bien tomadas y que las mismas no carecían de eficacia. El número 11 ha sido conservado en el ritual del grado 33 escocés, donde se asocia precisamente a la fecha de la abolición de la Orden del Temple, contada según la era masónica y no según la era vulgar. Por otra parte, al mismo tiempo que aportaba estos cambios a la primera parte de su poema, Dante aprovechó para introducir en él nuevas referencias a otros números simbólicos. Y aquí lo que dice a propósito de ello el señor Benini. Dante imaginó entonces regular los intervalos entre las profecías y otros rasgos sobresalientes del poema, de manera que éstos se respondieran uno a otro según números determinados de versos, escogidos naturalmente entre los números simbólicos. En fin, un sistema de consonancias y de periodos rítmicos fue sustituido por otro, pero mucho más complicado y secreto que aquel, como conviene al lenguaje de la revelación hablada por seres que ven el porvenir. Y aquí es donde aparecen los famosos 515 y 666, de los que la trilogía está llena. 666 versos separan la profecía de Chiaco de la de Virgilio. 515, la profecía de Farinata de la de Chiaco. 666 se interponen de nuevo entre la profecía de Brunetto Latini y la de Farinata, y todavía 515 entre la profecía de Nicolás III y la de Messire Brunetto. Estos números, 515 y 666, que vemos alternar así regularmente, se oponen uno a otro en el simbolismo adoptado por Dante. En efecto, se sabe que 666 es en el Apocalipsis el número de la bestia, y que se han hecho innumerables cálculos, frecuentemente fantasiosos, para encontrar el nombre del anticristo, cuyo valor numérico debe representar, ya que este número es un número de hombre. Por otra parte, 515 es enunciado expresamente con un significado directamente contrario a esa, en la predicación de Beatriz, donde se habla que es una medida de Dios. Se ha expresado que este 515 era la misma cosa que el misterioso Veltro, enemigo de la loba, que de esta forma se encuentra identificado a la bestia apocalíptica. Y se ha supuesto incluso que ambos signos designaban a Enrique de Luxemburgo. No tenemos la intención de discutir aquí la significación del veltro, pero no creemos que sea necesario ver en él una alusión a un personaje determinado. Para nosotros se trata solo de uno de los aspectos de la concepción general que Dante se hace del imperio. El veltro es un lebrel, un perro, y Araux sugiere la posibilidad de una suerte de juego de palabras entre cane y el título de Can, dado por los tártaros a sus jefes. Así, un nombre como el de Can Grande de la Escala, el protector de Dante, podría haber tenido un doble sentido. Esta aproximación no tiene nada de inverosímil, ya que no es el único ejemplo que se puede dar de un simbolismo que reposa sobre una similitud fonética. Agregaremos incluso que en diversas lenguas la raíz can o can con k significa poder, lo que se relaciona todavía con el mismo orden de ideas. El señor Benini, al observar que el número 515 se transcribe en letras latinas por DXV, interpreta estas letras como iniciales que designan Dante, Veltro di Cristo. Pero esta interpretación es particularmente forzada, y por lo demás nada autoriza a suponer que Dante haya querido identificarse él mismo como este enviado de Dios. En realidad, basta cambiar el orden de las letras numéricas para obtener DVX, es decir, la palabra tux, que se comprende sin más explicación. Y agregaremos que la suma de las cifras de 515 da también el número 11.
Este dux puede bien ser Enrique de Luxemburgo, si se quiere, pero es también y al mismo título cualquier otro jefe que pueda ser escogido por las mismas organizaciones para realizar el objetivo que se habían asignado en el orden social y que la masonería escocesa designa todavía como el reino del Sacro Imperio. Ciertos supremos consejos escoceses, concretamente el de Bélgica, han eliminado, no obstante, de sus constituciones y de sus rituales la expresión de Sacro Imperio por todas partes donde se encontraba. Vemos ahí el indicio de una singular incomprensión del simbolismo, hasta en sus elementos más fundamentales, y eso muestra a qué grado de degeneración han llegado incluso en los grados más altos en algunas facciones de la masonería contemporánea. El emperador, tal como lo concebía Dante, es completamente comparable al monarca universal de los hindúes, cuya función esencial es hacer reinar la paz, es decir, la paz que se extienda a toda la tierra. Habría que hacer también aproximaciones entre esta teoría del imperio y la del califato.